Desde el restaurante Alexandra Cuisine, linaje y realeza gastronómica dentro de las instalaciones del Mesón de la Campana, este nuevo capítulo de ADN 24, la identidad del baloncesto, tiene que ver con básquetbol femenino, con Pastoras de Lara, uno de los talentos del equipo barquisimetano. A continuación, en ADN 24. Una vez en el gimnasio Arminio Gutiérrez, hacen una convocatoria, de 2 a 4 hacíamos baloncesto, de 4 a 6 hacíamos karate y de 6 a 8 hacíamos natación. Un llamado de atención definitivo de tu mamá. Epa, ¿es en serio que van a jugar baloncesto? Sí, mi carrera deportiva con la selección, realmente tengo 2 premundiales. El primero fue en México, fue en el 2016. Si identificas de manera práctica alguna diferencia en cuanto al juego de tu hermana. Con el tema de la selección, me dejaron una experiencia muy bonita, me permitieron conocer muchísimos lugares y me permitieron cambiar como persona. Es algo que yo con los años he trabajado muchísimo y todavía hoy en día lo sigo trabajando. El baloncesto es un deporte muy bonito y es un deporte que te ayuda a mejorar personalmente, que te enseña muchísimas cosas que te van a servir para toda la vida. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. ProTech, número 1 en toda Venezuela y protégete del sol. DIG Autos, confianza y transparencia. Lara en redes, eventos, promoción, turismo y gastronomía. PPCM, mantenimientos e instalaciones. McDaniels Sport, somos fabricantes de uniformes deportivos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Ice Air, de Ordamil Peñuela. En el año 2022 quedé gratamente complacido cuando, transmitiendo parte del circuito Pastoras de Lara, pude conocer o ver por primera vez en una cancha a 2 morochas, Nirvana y Nicole, jugando con Pastoras de Lara en la que fue la segunda edición de la Superliga Profesional Femenina en nuestro país, y una de ellas está con nosotros. Una de ellas va a ser la protagonista de la identidad del baloncesto en este nuevo capítulo de ADN 24. Nicole García, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Su hermana Nirvana ya me va a contar, está lesionada aún. Vamos a hablar un poco de ambas porque hablar de Nicole obligatoriamente es hablar de Nirvana y te hace falta, ¿no? Sí. Te hace falta no solamente como hermana, sino como jugadora. Sí, Nirvana es una pieza, o era una pieza muy clave en la segunda edición. Ella venía quedando todas las semanas como la mejor jugadora, MVP de cada partido, unas estadísticas muy buenas. Y bueno, pasó su tema de lesión y fue una baja para el equipo totalmente. Y obviamente a mí, tanto en ese tiempo como ahora, me hace muchísima falta porque esto es un sueño de las dos, que estábamos cumpliendo las dos, y bueno, por cosas del destino que yo sola, pero ella ya está haciendo todo lo posible para recuperarse y volver lo más pronto posible. Para que saquen la cuenta, antes de comenzar a grabar, yo le decía, jugaban tan bien, fue tan bonito lo que vi de estas morochas en el tabloncillo del Napoleón Rodríguez, que las vi adultas, ¿sabes? Las vi con un buen baloncesto, pero apenas nacieron en el 2001, para que ustedes saquen la cuenta. Nicole, naciste en el Táchira, sí. Creciste entre Venezuela y Colombia hasta antes de llegar a Barquisimeto. Sí, como dijiste, nací en el 2001 en San Cristóbal, el estado Táchira. Y mi crianza, bueno, siempre era eso, Venezuela, San Cristóbal, Cúcuta, porque mi familia es colombiana también. Entonces mis abuelos siempre se la pasaban viajando, visitando a su familia, y nosotras también adquirimos esa cultura nosotras. Pero en sí, pues yo soy de San Cristóbal, San Cristóbal. Además de Nirvana, ¿hay otros hermanos en la familia? Sí, yo tengo un hermano pequeño que tiene 12 años, se llama Dayan Vianey, y otra hermana que tiene 20 años, ella se llama Michelle Stephanie Sánchez. Ellos son
hermanas por parte de mamá, es el papá diferente. Y todos jugamos básquet también, todos somos basqueteros. Claro, en esa infancia, entre los dos países, entre tres ciudades, tuviste la oportunidad de tomar una pelota de baloncesto. ¿Cuándo y por qué? Todo empezó, el tema del deporte en general, como a los 9 años más o menos, que mi mamá siempre fue una mujer muy activa, deportista, más que todo en el tema del baloncesto. Practicó otros deportes, pero ella se enfocó fue en eso, en el baloncesto, y le fue muy bien. Am, entonces ella desde pequeñas nos quiso inculcar que hacer ejercicio es vital y súper importante para la salud. De ahí nos mete a natación, porque nosotras de chiquitas sufríamos muchas alergias y nos enfermábamos mucho. Entonces había ese dicho que decía que para que no se enfermara más y tener eh, buenas condiciones había que meterse a la natación. De ahí nosotras entramos en ese mundo, duramos como 2 años y nos iba muy bien, éramos excelentes nadadoras, pero era algo que no nos convencía del todo a mi hermana y a mí. Nos gustaba, pero no nos apasionaba. Luego entramos a hacer karate. Nosotras practicamos karate más o menos 2, 3 años también, en combinación con la natación, pero era lo mismo. ¿Pero también era una prueba o les recomendaron hacer karate? Mi mamá quería que aprendiéramos defensa personal, mi mamá quería que aprendiéramos de todo un poco, hacer varias cosas, y lo que nosotras quisiéramos hacer, tomáramos la decisión de enfocarnos en eso. Entonces también nos metió en el karate y nos fue muy bien a mi hermana y a mí, pero era lo mismo, no era algo que no estábamos del todo convencidas. Hasta que una vez en el gimnasio Arminio Gutiérrez hacen una convocatoria para crear un equipo de baloncesto. En ese tiempo la escuela se llamaba Manuel Furtú. Quien traía ese proyecto era el profesor Marino Ochoa, que también hace muchísimos años fue el entrenador de mi mamá. Entonces mi mamá vio la noticia por el periódico, nos preguntó y nosotras dijimos que bueno, que estaba bien, que como veíamos a mi mamá en el tema del baloncesto, pero ya con el tema del arbitraje, porque mi mamá en su tiempo fue árbitro, incluso árbitro FIBA, nosotras a todos los partidos que ella tenía que trabajar, nosotras la acompañábamos, y pues visualmente veíamos que era un deporte bonito para nosotras en ese momento. Luego vamos al primer entrenamiento, el profesor reconoció a mi mamá nos presentó con él y empezamos lo básico, ¿no? Empezamos nosotras a agarrar una pelota, a tratar de pasarla, a tratar de driblar. Tenían 11, 9 años. 11 años. En ese tiempo ya teníamos 11 años, ya como te digo, veníamos de hacer 2 deportes, y cuando empezamos con los 3 deportes al mismo tiempo. Y en su momento tomamos la decisión de quedarnos con el baloncesto, porque fue en un momento donde ya no nos daba casi el tiempo, porque estudiábamos de 7 de la mañana a 12 del mediodía, y luego de 2 a 4 hacíamos baloncesto, de 4 a 6 hacíamos karate, y de 6 a 8 hacíamos natación. Bueno. Teníamos unas condiciones espectaculares, pero estábamos muy cansadas, tanto física como mentalmente. Claro. Era mucho trabajo para unas niñas de 11 años, demasiado. Y hubo un momento en que mi mamá nos preguntó qué era lo que nosotras queríamos hacer, a dónde queríamos seguir, cuál era el camino. Y las dos dijimos casi que al mismo tiempo el baloncesto. El baloncesto nos enamoró, y realmente queremos esperarnos y esforzarnos en tratar de cumplir de pronto una meta de entrar a un equipo, a la selección Thatcher en ese momento, que era para nosotras como el objetivo más grande en ese momento. Corría el año más o menos, si tenían 11 años, 2012. Sí. Y lo bueno de todo eso, de esforzarse y de tener tantas actividades, es que el tiempo del ocio era prácticamente nulo, tomando en cuenta que ya en ese momento, sobre todo tu generación, Nicole, tiene mucho que ver con lo digital, con lo online, con este tipo de cosas que, si bien es cierto, no es veneno y no es pecado, pero hay una tendencia a lo malo con este tipo de cosas. Sí, exactamente. Y ustedes no tenían casi tiempo para eso. No, incluso mi mamá
muy de la antigua escuela, se podría decir. No nos dejó tener un teléfono o no nos compró un teléfono hasta los 15 años. Ella siempre era que estuviéramos enfocadas en el estudio y en el deporte. Sí, y a los 11 años tengo por aquí que llegó un llamado de atención definitivo de tu mamá. Epa, ¿es en serio que van a jugar baloncesto? Sí. Para que busquen la forma de enfocarse y, como yo siempre digo, de agarrar el hilo en este deporte. Así Exacto. fue, ¿no? Sí, todo esto pasa después de una competencia que tuvimos. Teníamos muy poco tiempo en el baloncesto, estábamos aprendiendo, pero mi mamá vio un potencial en nosotras, ¿sí? Luego de que vamos a esa competencia y realmente no llamábamos la atención, éramos unas jugadoras un poco normales. Promedio. Sí, promedio. Me acuerdo que ella no molesta, sino de pronto esperando más de nosotras, nos preguntó, dijo, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Se quieren dedicar a hacer esto? Hay que cambiar, las cosas tienen que cambiarse, van a enfocarse o no quieren hacer nada, ustedes no se ven en el baloncesto, no se ven jugando a otro nivel. Y nosotras, recuerdo que le dijimos, no mamá, sí, queremos cambiar, queremos ser buenas jugadoras, queremos que nos tomen en cuenta. Y dijo, listo, mañana entramos a las 7 de la mañana. Para que vayan agarrando el hilo. Nicole, ¿hubo modelaje en sus vidas también? Sí, también. Eso sí fue como desde los 7, 8 años, por ahí hasta los 9. Sin embargo, de mi parte yo lo hice más que todo por mi hermana Nirvana, porque a Nirvana siempre le gustó ese tema del modelaje, de las cámaras, las fotos. Ella siempre hacía así, yo tenía una parte muy diferente con respecto a eso. Pero un poco más tímida. Sí, podría decirse que sí, que ese tema de la moda y la belleza no va tanto conmigo, en cambio mi hermana sí. Entonces mi mamá sí era que las dos teníamos que hacer las cosas juntas, entonces prácticamente era yo entrando en ese tema por ella, que también lo disfruté en algún momento, pero no era lo mío. O sea, entonces yo de ahí me salí, mi hermana siguió un tiempo, pero después ella también se salió. Club La Roca Básquetbol. El Club La Roca. El Club La Roca fue un club que nos dio la mano a mi hermana y a mí cuando llegamos a Colombia. Cuando viajamos, nos mudamos de Venezuela para Bogotá. Recuerdo que mi mamá tenía unas semanas antes trabajando de arbitraje para poder traernos a nosotras y se consiguió a una persona de la cual mi mamá les comentó que queríamos jugar, que queríamos hacer ciertas cosas, y esa persona nos recomienda el Club La Roca. Apenas mi hermana y yo llegamos, damos con el profesor Luis Carlos Valencia, un gran profe que le mando muchísimos saludos y muchísimas gracias, donde él, desde que estamos en Colombia hace 6 años ya, siempre nos dio la mano en todo, nos abrió las puertas, nos cambió muchísimo el juego también, la visión de las cosas, porque por ejemplo yo cuando me fui a Colombia jugaba puesto 4, jugaba a la pivot. Él cuando me vio cambió mi juego a un alero, 3. a un escolta, a un 3, exactamente. Y como te digo, son muchas cosas buenas que desde que yo llegué ahí con mi hermana siempre nos quedamos, tomamos la decisión de que ese era el equipo con el que queríamos estar, porque aparte de que técnicamente es un gran equipo grupal, las chicas son increíbles también y siempre nos han tratado de la mejor forma mi hermana. ¿Cómo se llama tu mamá, Nicole? Dayana. ¿Ella es tu principal influencia o de las dos en cuanto al baloncesto? Tu papá también es deportista, ¿no? ¿O practicó? Sí. Mi papá, más que todo, aparte de jugar baloncesto, era gerente de equipos. Él manejaba, no recuerdo el nombre, pero él manejaba el equipo profesional del Táchira, que en ese tiempo, pues, sinceramente no recuerdo el nombre. Y mi mamá, sí, ella desde los más o menos 14, 15 años, ella empezó en el tema del baloncesto. Empezó tarde, pero mi mamá tuvo la oportunidad, aparte de estar con el equipo del Táchira, también jugó en la selección de Venezuela, jugó algunos campeonatos, algunas competencias, y después jugaba con los equipos profesionales de Táchira y de Mérida. Eso era lo que ella hacía. ¿Me dijiste el nombre de tu mamá? Dayana.
Dayana. Con 14 años tuviste la oportunidad de entrar en una preselección nacional. Sí, esa es una historia bastante particular. Cuéntanos. Porque nosotras vamos a un torneo. En ese tiempo ese torneo era una categoría mayor, era la categoría 2000, y Nirvana y yo 2001 vamos, porque básicamente ese era el equipo, era un equipo de un proceso de años, entonces siempre íbamos esa generación del 2001, menos Ode Betancourt, que también jugó con nosotras, pero ella sí era un año, esa era su categoría. Nosotras llegamos y obviamente en ese momento Táchira no era un equipo del cual la gente esperaba mucho. Táchira tenía mucho tiempo que no clasificaba, que no le ganaba a equipos que eran una potencia como Lara, Caracas, Carabobo. Entonces cuando llegamos allá y tenemos nuestros primeros partidos, ganamos dos partidos y le ganamos a buenos equipos. Luego nos toca enfrentarnos contra el equipo invicto en el Napoleón Rodríguez, que era el Lara. Y recuerdo mucho que nosotras ese partido lo ganamos por 5 puntos. Un partido muy reñido, donde estuvo muy fuerte, pero pudimos con Odette, mi hermana y yo, y mis otras compañeras sacar ese partido adelante. Casualmente, luego de la práctica, entrenaba la preselección de Venezuela, era la U15, donde esa selección la tenía el profesor Oscar Silva. Recuerdo que apenas acabó el entrenamiento, el juego, ellas venían a entrenar, y el profesor Oscar llamó al profesor Marino y le dijo que si le daba la oportunidad de que mi hermana Odette y yo formáramos parte de la preselección. Entonces ese mismo día terminamos de jugar, pero nosotras nos quedamos, o sea, fue que todo el equipo se fue. Mi mamá se fue y se volvió a traernos toda la ropa de la concentración a Odette, a Nirvana y a mí, porque fue, como te digo, nosotras no estábamos llamadas en ningún tipo, la gente no nos conocía ninguna de las tres. Y luego de ese juego, que las cosas se nos dieron muy bien a todas, ese día yo hice mi trabajo, Nirvana también, Odette también le fue súper bien. Se dio la oportunidad de que el profe nos viera y nos diera esa oportunidad. Con 16 años tuviste la oportunidad de estar en un premundial en Argentina. Coincidencialmente en este momento el U18 está jugando en Argentina. Ya ganaron el primero. Cuando estábamos grabando este programa, estábamos jugando justamente con la República Dominicana, recordando que este programa fue grabado el día 4 de junio del corriente. Estuviste en Argentina también, del corriente, sí. Me quise decir. Sí, bueno, yo en mi carrera deportiva con la selección realmente tengo 2 premundiales. El primero fue en México, fue en el 2016. Viajamos para Puebla, México, no pudimos clasificar, pero yo viajé con esa selección. El profe Oscar también me dio la oportunidad. Y todo eso fue un proceso para que cuando yo llegara a la selección, mi estilo de juego cambiara y pudiera tener como otro tipo de nivel para jugar con estas chicas. Ese premundial, como te digo, sí fue en Argentina, donde también estuvimos a punto de clasificar, pero no se nos dieron las cosas como se tenían que dar. Y esa creo que esa fue mi última competencia. Con respecto, quedarnos un poquito con el capítulo de Oscar Silva, con respecto a la forma como venías antes de comenzar a entrenar bajo la tutela de Oscar, ¿sentiste algún cambio de manera intencional en el sistema o en la forma como él te entrenaba? Claro, por ejemplo, en el equipo del Táchira con el profesor Marino Ochoa, que le agradezco muchísimo, era un juego muy individual o basado específicamente en ciertas jugadoras. Cuando yo llego a la selección, el profe Oscar tiene una metodología muy buena y sabe mucho de baloncesto, y fue un poco difícil al principio adaptarme porque realmente nunca había hecho un sistema, no sabía qué era una defensa en zona, no sabía qué era presionar. Realmente un pase y corte me costaba muchísimo, sinceramente. Lanzar la pelota también de afuera me costaba mucho.
Pero el profe me ayudó muchísimo a cambiar mi estilo de juego. O sea, la selección realmente fue algo muy positivo en mí que me llevó a ser la jugadora que soy hoy. Por cierto, les invito a hurgar en ADN 24, en el podcast, en los capítulos anteriores. Justamente el número 15 es con Oscar Silva. Recordamos que estamos desde las instalaciones del restaurante Alexandria Cuisine en el Mesón de la Campana. Todo un clásico en la ciudad de Barquisimeto. Nicole, a los 22 años, o mejor dicho, perdón, en el año 2022, jugaste con Motilones allá en el norte de Santander, en Cúcuta. Fue ya la primera experiencia como profesional, ¿no? Sí. Esa liga, yo tuve la oportunidad de jugar con ellas porque un año antes de yo mudarme para Bogotá, mi hermana y yo vivimos en Cúcuta. Vivimos como 6, 7, 8 meses más o menos, con una beca deportiva que nosotras teníamos, donde vivíamos solas y estudiábamos, bueno, todo ese tema. Y cuando nos vamos para Colombia, quedamos en contacto con un profe, Pedro Tarazona, que él era en ese momento el entrenador de nosotras. Años después coincidimos y él nos pregunta que si queríamos jugar para Motilones de Cúcuta. Nosotras aceptamos, obviamente era una gran oportunidad y viajamos hasta Cúcuta, donde no tuvimos la oportunidad de clasificar, pero la experiencia fue muy buena. Era, como te digo, nuestra primera experiencia profesional en el baloncesto, porque en Venezuela tampoco habíamos jugado liga profesional. Y como te digo, el equipo, el entrenador, todo el cuerpo técnico nos dio muchísima confianza a mi hermana y a mí, porque también sabían que después de esto íbamos para Venezuela con Pastoras de Lara. ¿Había una especie de representante o algo que quizás el baloncesto femenino puede que carezca de eso, pero ¿cómo? Porque justamente te adelanta, pero que quizás esperando mayor experiencia en Colombia solamente fue ese año. Sí, porque en el mismo 2022 ustedes vienen a la segunda edición con Pastoras del Lara en Barquisimeto, es donde tuvimos la dicha y la oportunidad de conocerles. Sí. Pero Nicole, ¿cómo llegan a Pastoras del Lara? O sea, ¿cómo se hizo el trabajo como de scouting, digo, de talento, para que ustedes estén acá en Barquisimeto? Cuéntanos. También muy particular esa historia. Nosotras, el último contacto que tuvimos aquí fue cuando fuimos a jugar unos juegos clasificatorios a Juegos Nacionales, te hablo del 2017 más o menos, donde tuvimos la oportunidad de conocer a José Jiménez, alias El Chino. ¿Quién era el director técnico en ese momento de la categoría 2001? Siempre jugábamos en contra, pero era un saludo más, no que nos conocíamos realmente. Hasta que en el 2021, cuando fue la primera edición de la Superliga aquí en Venezuela, yo me pongo en contacto con un entrenador que se llama Brigman Morales, porque le estaba pidiendo un favor con el tema de un pasaporte, porque en ese tiempo yo lo necesitaba. Y entre nuestra conversación y nuestra charla me comentó que se iba a jugar y que si yo de pronto estaba interesado o que si yo seguía jugando baloncesto, porque mi hermana y yo nos desaparecimos totalmente y más nunca se escuchó nuestro nombre, ¿no? Me dijo que me pusiera en contacto con el Chino y apenas yo le escribí, él fue como, wow, gemelas, no sabía que ustedes existían todavía, yo pensé que ya estaban desaparecidas, siguieron jugando, siempre me ha gustado el juego de ustedes. Yo le dije que sí, pero en ese momento de pronto no me sentía totalmente preparada, por eso no vengo a la primera Superliga, pero seguimos en contacto y es hasta el 2022 que él me escribió a mí y me dijo que si yo quería jugar con Pastoras del Lara y que si estaba interesada. Sin embargo, te soy sincera, un tipo de scouting nunca hubo. Todo fue ojos cerrados, que él me preguntó con honestidad que si yo seguía jugando, que qué estaba haciendo y que si podía confiar en mí. Y yo le dije que nosotras seguíamos siendo las mismas y que creo que habíamos mejorado mucho y que muy agradecida con la oportunidad si me la daban. Nicole, quizás es una respuesta que no te pertenece en un alto porcentaje de forma exclusiva a ti, pero recuerdo que ese año 2022 Pastoras arrancó con pie derecho, comenzaron muy bien. Desde tu perspectiva, ya 2 años luego,
que pudieras comentar qué le pasó al equipo, y voy a utilizar un término muy criollo, que se espichó tanto en la mitad en adelante de la temporada, que tú puedas comentar, que tú puedas analizar lo que pasó, Sí, evaluar ya después de 2 años. Bueno, sinceramente, yo creería que nuestro bajón, por decirlo así, cuando decaímos, fue por un tema grupal, yo creería. Creo que, honestamente hablando, creo que eso fue lo que nos pasó. No nos entendíamos muy bien como equipo. Creo que no estábamos preparadas en ese momento o no entendíamos lo que estaba pasando, en dónde estábamos y qué equipo éramos, porque yo considero que Pastores del Lara hace 2 años era un gran equipo. Uf, Y tenía mucho talento. muchísimo talento. También de pronto nos pega un poco que nuestra parte élite de la selección nacional viajaba mucho, entonces de pronto no nos hizo falta en algunos juegos importantes porque era una figura importante también en el equipo. Mi hermana se lesionó también en el juego número 8 o 9 de la temporada y eran 20 juegos de temporada regular. Estaban en la carretera cuando se lesiona, ¿no? Sí, nosotras estábamos en Barinas jugando contra Patriotas y ella ese día se lesiona y queda por fuera de la temporada completamente. También creo que hubo otra chica que se lesionó, muchas bajas. Fue un momento que nos afectó a todo el mundo y creo que de ahí no pudimos subir más. Ya que lo mencionas, si nos cuentas cómo está Nirvana, qué pasó luego con esa lesión, cómo le ha ido en su recuperación hasta ahora, que nos puedas contar. Lo que puedo decir de mi hermana es que está recuperándose de la primera operación que ella tuvo, que se operó aquí en Venezuela, la perdió tristemente. Realmente aún no se sabe cómo fue que la perdió, pero el tema fue ese, que mi hermana, el injerto de ligamento cruzado, porque su lesión fue ligamento cruzado anterior y meniscos, fue que el ligamento se desintegró totalmente. Entonces ella, un año después, hasta hace 2 meses más o menos, se hizo un injerto de hueso. Lo que hicieron fue remover los tornillos y rellenar para que todo calzara, y más o menos en 5 o 6 meses ella está haciéndose otra vez la operación del ligamento cruzado, el injerto, y seguir recuperándose para que lo más probable es que el año que viene nos acompañe en la cuarta edición. Qué bueno. Ya hay conversaciones incluso de mantenerse. Sí, incluso si nosotros llegamos para las finales, que esperamos que así sea, mi hermana va a venir. Bueno. El equipo la va a traer porque debería estar aquí realmente. El año pasado no hubo Superliga Femenina. Estuviste en Huila, Colombia, jugando. Sí. El año pasado, más o menos para estas fechas, mayo, junio, jugué allá se llama la Liga, la Superliga también, digamos, que no recuerdo el nombre. La jugué con el equipo de Huila. Una mezcla de un equipo de Bogotá con ese equipo que es de eso es otro departamento. Jugamos y clasificamos a los 8 mejores, donde tuvimos una edición en Medellín. De ahí no pudimos clasificar como a la segunda parte, porque la liga colombiana se divide en 2 partes. Viene como unos playoffs, más o menos, digamos, hacen un torneo de un mes, un torneo corto, donde clasifican más o menos de 12, 16 equipos, 8. Después de esos 8, clasifican 4. Y ahí es donde están las semifinales. Nosotros participamos y más o menos quedamos de sextos, séptimos. Cuando terminas la participación en el 2022 con Pastoras, sin saber qué iba a pasar en el 2023, por supuesto, te mantuviste entrenando bastante fuerte. Y por eso llega esa convocatoria, llega esa invitación a ese equipo. Sí, bueno, realmente mi equipo principal en ese momento era Cóndores de Cundinamarca, pero por temas administrativos, temas gerenciales, el equipo no salió en ese equipo. Y bueno, la experiencia también fue muy chévere, fue muy bonita, y el equipo también muy compacto, ¿no? Y en el tema de aceptarme, me aceptaron, jugamos súper bien y todo.
En el presente, en la temporada 2024, sorpresivamente, recuerdo que estaba viendo vía streaming el primer encuentro de Pastora de Lara, porque todo se organizó como muy rápido. Sabemos que el calendario lo sacan la misma semana previa a la competición, la nómina se desconocía como tal, y en ese primer juego Nicole entra en un recambio, no entras como titular en el primer juego, ¿cierto? Que fue contra Capitalina. Contra Capitalina. Sí. Y bueno, nada, pues yo recuerdo que estaba con familiares, amigos, viendo el encuentro y nos alegró muchísimo verte nuevamente. Quizás lo que yo presumí y días después me lo confirmaste, es que no, llegaste prácticamente deslizándote en la goma, como sí. en el béisbol. Llegaste y por eso no saliste en la forma 5. Cuando llega el llamado para que Nicole esté nuevamente con Pastoras de Lara este año, Okay. Fue muy adentrándose la temporada. Sí, bueno, las conversaciones como tal ya estaban presentes a principio de año. Sin embargo, por algunos contratiempos, algunas circunstancias, no había podido incorporarme con el equipo desde que ellas habían empezado a entrenar. Entonces, sinceramente, yo no iba para esa serie, yo iba para la serie siguiente, que era contra Mineras de Cogés. Yo llegaba para allá, pero pues la gerencia de Pastoras de Lara muy amablemente me ayudó a venir lo más rápido posible. Y vimos que estabas ready cuando entras a la cancha. Y entonces decíamos, ya va, Denny, pero ¿por qué Nicole no entró de titular si se está comiendo la cancha? Bueno, porque estabas lista para eso. Sí. Hasta ahora, lo que has visto, ya comentabas y muy de acuerdo contigo de que la edición 2022 era un equipo de mucho talento, pero aquí creo que es un equipo de muchas obreras, de gente que quiere hacer cosas buenas. ¿Alguna diferencia que tú puedas establecer? ¿Y cómo ves, independientemente y sin colocarte en ningún tipo de compromiso, esa proyección en lo que resta de temporada? Una temporada que ha sido un poco atropellada por la ida del equipo de Cojedes, sí. Pero ¿cómo lo ves hasta ahora? Bueno, yo veo sinceramente, sin hablar muchas cosas, veo un equipo campeón. En Pastoras de Lara. Sí, yo, como tú dices, las primeras series, nosotros somos un equipo muy joven, creo que somos el equipo más joven que hay en la liga. Promedio. Sí, más o menos, con muchas chicas jóvenes. El equipo es totalmente nuevo, solamente quedamos de la temporada pasada, 2 chicas y yo. Se hizo un cambio totalmente, pero las personas que han llegado a este equipo, cada una tiene su trabajo, cada una sabe lo que tiene que hacer, el papel que tiene que cumplir. Ya tenemos las incorporaciones también de Génesis Rivera, de Mariana Durán, y por ahí hay una que otra cosita, otra sorpresa que de pronto no voy a comentar. No, porque tampoco es un noticiero ADN 24, pero si no... Por si acaso. Claro. Sí, pero yo creería que ya para las siguientes series nosotros estamos completos y seremos un equipo muy bueno y, como te digo, esperando quedar y difícil campeones. De vencer. Nicole, ya entramos en el último cuarto, para que tengas una idea más o menos qué tiempo nos resta. Okay. Toda tu carrera prácticamente no solamente la desarrollaste, sino que gracias a Dios tuviste esa bendición de compartirlo junto a tu hermano. Es algo que me imagino que te hace falta no solamente dentro del tabloncillo, sino fuera, no solamente por ser gemelas, sino por haber jugado y practicado tantos deportes juntos. Si yo te preguntara si identificas de manera práctica alguna diferencia en cuanto al juego de tu hermana, ¿tienes alguna respuesta? Sí, el juego de Nirvana comparado con el mío es totalmente diferente. ¿Por qué? Primero las posiciones. Ella siempre ha jugado una escolta, incluso un piloto. Eso era lo que mi hermana siempre, ese era su trabajo en el tache. Tiene mejor manejo de pelota. Mi hermana, aparte de eso, tiene una visión muy buena en la cancha. Mi hermana siempre ha tenido esa visión y ubicación. En cambio, yo he sido una jugadora un poco más ofensiva. Físico. Sí, exactamente. Y siempre jugaba puesto 4, puesto 5. Fue ya con el tiempo que yo cambié ese estilo de jugar. Pero tienen exactamente el mismo tamaño, ¿cierto? Yo soy un poco más alta que ella, más o menos 3 o 4 centímetros. Imagínate. Sí. Y era por eso mismo. Yo era un poco más pesada, un poco más grande que ella. Entonces ella siempre era perimetral y yo siempre en la pintura. Okay. Ese siempre era el juego de nosotras. Sí, dime. Con el tiempo,
creo que lo que puedo decir es que cada quien tiene cosas buenas y virtudes muy buenas. Por ejemplo, mi hermana tiene una efectividad de 3 impresionante. Eh, Ella, no sé, puede lanzar 8 pelotas y te va a meter 5 por lo menos, es muy buena. Y yo tengo ese promedio, pero de media, de tiro de media. Y como te digo, mi hermana asiste muy bien la pelota, yo creo que convierto un poco más de puntos. Sí, y también vimos a Nirvana jugando muy bien en la pintura cuando vi un switch ofensivo, cuando tenía la Sí. oportunidad, a pesar de no tener esa condición o esa formación en cuanto a la posición. Hablando de diferencias que nos puedas contar entre el baloncesto femenino que se juega en Colombia y en Venezuela, en el que tú quieras comentar, a nivel de formación de selecciones o de clubes, tomando en cuenta que deben ser ligas muy distintas en cuanto a la organización. Creo que el baloncesto femenino en Colombia a nivel de liga tiene años consecutivos dándose, aquí ha tenido algunos parones. Sí. Y eso. Bueno, en el tema Organizacional. organizacional, creo que Colombia de pronto lleva la mayor ventaja porque siempre ha sido un país que, bueno, de un tiempo para acá se ha visto en las selecciones también que Colombia ha mejorado muchísimo en temas de selecciones, en temas de ligas también. Venezuela hasta ahora está volviendo a retomar el tema de liga profesional. Eh, pero bueno, como te digo, creo que o sea, en mi opinión es parte y parte. Colombia tiene cosas buenas, Venezuela también. La historia de Nicole apenas comienza, se está escribiendo, son apenas 23 años. Pero si tú pudieras reconocer hasta ahora el capítulo más importante en el baloncesto de la vida de Nicole García, ¿cuál sería? Si tuvieras que retirarte mañana por alguna razón que sé que no quieres, ¿qué te ha dejado el básquetbol que tú puedas comentar como algo bien importante? Como una experiencia. Ajá, en un capítulo como tal. Bueno, yo creo que con el tema de la selección me dejaron una experiencia muy bonita, me permitieron conocer muchísimos lugares y me permitieron cambiar como persona, cambiar mi mentalidad, tanto como jugadora como conmigo misma. Y bueno, prácticamente a mí el baloncesto me ha hecho madurar muchísimo y me ha hecho ser diferente, totalmente una persona diferente a quien era yo hace algunos años. Nicole, ¿qué te detona? ¿Qué te irrita en la vida? ¿Qué es lo que más te molesta a Nicole García? Yo creo que, bueno, hablando en tema personal y tema deportivo, fracasar, perder, sentirme desmotivada por algo, eso creo que es lo que más me molesta a mí, pero siempre trato de manejarlo y de seguir adelante. ¿Alguna derrota deportiva te, te quita el estímulo, te baja la autoestima cuando pierdes? El tema de pasar la página rápido es algo que se trabaja incluso a nivel psicológico en el baloncesto. Sí, es algo que yo con los años he trabajado muchísimo y todavía hoy en día lo sigo trabajando, porque realmente creo que como deportista eso es una de las cosas más duras que le puede pasar a alguien. Y incluso hubo un tiempo en que yo ya había decidido no seguir en esto, ya estaba cansada, tanto como te digo, física como mentalmente. Hubo un momento de mi vida en que pensé que no era lo que tenía que hacer, que tenía que dedicarme a otra cosa o que ya ese capítulo en mi vida había terminado. Pero bueno, como te digo, fue algo momentáneo y hoy en día estoy aquí. No, incluso creo firmemente, porque he visto parte de tu carrera, que lo que estás haciendo hasta ahora ayuda y motiva a tu hermana a avanzar y a estar ella nuevamente en el mundo del baloncesto. Y hablando de eso, ¿qué inspira a Nicole García? ¿Cuál es mi inspiración? Yo creo que mi mamá. Mi mamá, si no fuera por ella, yo no estuviera en este tema del baloncesto. Si no fuera por ella, no sería la persona que soy hoy. Si no fuera por ella, Nicole García, la jugadora de Pastoras de Lara, la jugadora de Colombia, la jugadora de la selección Venezuela, no existiría. Y como mamá, te amo muchísimo, gracias. Oye, por qué eso. bonito, qué bueno, qué bueno. Ya nos quedan 2 posesiones. Hay unas chamas que están viendo este programa, chamas de 9, de 7 años, de 11 años,
y sé que lo tienes muy fresco porque apenas tienes 23 años. Y ellas, además de sus padres, quieren entender mejor el baloncesto femenino como para iniciar. ¿Cuál sería tu recomendación para esas niñas que quieren jugar básquetbol y esos representantes que tienen ciertos tabúes con el tema del baloncesto femenino? Ok, yo siempre he pensado que todos tenemos una oportunidad, ¿sí? Entonces, mi recomendación obviamente debería venir para los padres, para todas las personas que tienen hijos, que los metan en el deporte, ya sea baloncesto, sean como practiqué yo natación, karate, ahorita hablando en el tema del baloncesto, que la gente pruebe, que nadie sabe de verdad qué va a pasar el día de mañana, si serás el mejor, o te gustará o te dedicarás a otra cosa, pero que les den la oportunidad. Y si ya tienen esa oportunidad, Que la aprovechen. que la aprovechen porque el baloncesto es un deporte muy bonito y es un deporte que te ayuda a mejorar personalmente, que te enseña muchísimas cosas que te van a servir para toda la vida. Esa sería, creo que, mi recomendación. Tu recomendación, pero tu mensaje final, ahí tienes, esa cámara es tuya para que te despidas y dejes el mensaje, ese buen mensaje como una de las mejores jugadoras de Pastora de Lara y que sé que ha inspirado a muchas otras a iniciarse y a continuar en este tan espectacular y apasionante deporte. Bueno, mi mensaje sería que nunca dejen de intentarlo. Hubo situaciones de la vida en las que yo sentí que no debía estar, que ya no podía más y que nunca iba a lograr lo que hoy en día estoy logrando. Mi mensaje sería que nunca dejen de intentarlo, que si de verdad es lo que ustedes quieren, lo que ustedes sueñan, lo hagan, porque los sueños se pueden hacer realidad. Nicole, muchísimas gracias. Un gusto. Nicole García fue hoy la identidad del baloncesto en este nuevo capítulo de ADN 24 de una manera muy especial desde el restaurante Alexander Cousin en El Clásico, en el Mesón de la Campana, en la avenida Florencio Jiménez de Barquisimeto. Aquí les esperamos para atenderle de la mejor manera con una muy buena gastronomía además. Ya sabes lo que tienes que hacer, coméntanos acerca de Nicole, esa inspiración que da también en el baloncesto femenino en Lara y en Venezuela y también en Colombia, por supuesto. Dale like, suscríbete a la campanita, gracias, porque tú también eres parte de la identidad del baloncesto. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. ProTech, número 1 en toda Venezuela y protégete del sol. DIG Autos, confianza y transparencia. Lara en redes, eventos, promoción, turismo y gastronomía. PPCM, mantenimientos e instalaciones. McDaniels Sport, somos fabricantes de uniformes deportivos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Ice Air, de Ordamil Peñuela.